Sí. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Se dice que el Evangelio de Juan es el libro de la Biblia que más se publicó. Y algunos consideran que es uno de los libros de la Biblia que más se tradujeron. Primero se tradujo Juan y después se traduce los otros libros de la Biblia. Y se utiliza Juan generalmente para evangelismo o para comenzar a predicar. Entonces se dice que el Evangelio de Juan es muy importante y ocupa un lugar muy importante en la Biblia. Entonces Juan el apóstol fue el que escribió esta epístola, este libro de la Biblia. Sabemos que él fue el que más vivió de los 12 apóstoles, es el que llegó ya a su ancianidad. Cuando ella era anciano, él escribió esta carta. Y junto a Apocalipsis y Primera, Segunda y Tercera de Juan, son los últimos libros que se escribieron de la Biblia. Entonces Juan era un testigo ocular del ministerio de Cristo. Juan conoció a Cristo personalmente, vio sus milagros, estuvo con él, vio la cruz de Cristo cuando Cristo estaba entregando su vida por nosotros. Entonces Juan era un testigo ocular, estaba diciendo cosas que él vio personalmente, que él experimentó personalmente. Por eso Juan, vamos a ver, Primera de Juan ahora voy a leer. El que quiere buscar, busque, no es necesario buscar. Pero en Primera de Juan, el apóstol Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es este verbo de vida que ellos contemplaron, palparon sus manos, que vieron con sus propios ojos? Es Cristo. Cristo era este verbo. Y el Evangelio de Juan, Juan, desde el comienzo ya dice de qué se trata este Evangelio. Se trata del verbo, se trata de Cristo manifestado, se trata de Dios. Entonces, muy pocos libros de la Biblia dice directamente, escribí esto por esto. Y Juan, en el capítulo 20, dice, ¿por qué escribió este libro? Entonces, en el capítulo 20, a ver si... 20, 30 y 31. Sí, exactamente. Papá me estaba contando que en el Instituto Bíblico le hicieron memorizar esos 2 versículos para decir, ¿cuál es el tema de Juan? Y entonces uno decía de memoria ese versículo. Si quieren responder como papá que decía de memoria, como ahora hizo, es bueno memorizar estos 2 versículos. Entonces acá dice, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo significa Mesías. El Mesías era el prometido, el Salvador de los judíos y también de la humanidad, que Dios ya había hablado en los tiempos antiguos. El Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios, es Dios. Es igual que el Padre y el Espíritu Santo, es una persona viva, real en la deidad. Él es Dios, Cristo es Dios. Y esto es lo que Juan está queriendo decir desde el comienzo. En esa época habían salido los gnósticos. Los gnósticos eran ciertas personas que decían, Cristo en realidad no tuvo un cuerpo, no fue completamente humano, no tenía sangre, huesos, era como un espíritu, o no tenía un cuerpo, no era humano como nosotros. Y entonces Juan está queriendo decir en este libro, no,
Cristo era completamente humano, hasta lloró sangre, tenía carne y hueso. Sabemos en la Biblia dice, en él habita corporalmente, o sea, tenía cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Y Juan no solo va a decir en este libro que Cristo es completamente humano, con sangre, con huesos, con un cuerpo, sino que desde el comienzo va a decir, Cristo es Dios. Cristo existió desde siempre y no fue creado. Cristo se encarnó como humano, pero existió siempre porque Cristo es Dios. Y así comienza este libro diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Este es uno de los versículos famosos, que es el primer versículo del Evangelio de San Juan. Dice, en el principio era el Verbo. Muchas personas, para no decir todas, porque todas andan buscando algo, buscan la satisfacción en algo, buscan un propósito. Todas las personas del mundo tienen un vacío que intentan llenar aún desde el comienzo de su vida. Pero aquí en Juan vamos a ver que Cristo es lo único que nos da pleno propósito. Cristo es lo único por el cual nosotros encontramos la plena satisfacción. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que sea eso para nosotros, sea nuestro todo. Entonces, acá comienza hablando del Verbo. Dice, en el principio era el Verbo. Muchos podemos preguntar, ¿qué es verbo? ¿Qué está diciendo que en el principio era el Verbo? Bueno, el Verbo es Cristo. En el versículo 14 de este capítulo dice, Josías, ¿querés leer el versículo 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, este Verbo que está hablando, en el principio era el Verbo, está hablando de Cristo que se hizo carne. Estuvo como carne, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, como ya dije en el comienzo, como Juan dijo en primera de Juan, vimos su gloria, fue testigo de eso. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el principio era el Verbo. El principio, ¿a qué está apuntando acá el apóstol? Está apuntando a Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está apuntando al mismo comienzo de Génesis, el comienzo, el principio de todas, el origen, digamos, de todas. Y acá dice, en el principio, en el comienzo, lo que era en Génesis 1 era el Verbo. La palabra era es un pretérito imperfecto. No está diciendo que en el principio fue creado el Verbo o fue hecho, sino está diciendo era, existía, estaba allí. No está diciendo que tuvo un origen, sino que Él estaba allí. Ahí vemos nosotros un atisbo de la eternidad de Cristo. Cristo siempre existió, siempre estuvo. Cristo es Dios. Por eso en el principio era el Verbo. Justamente en Juan capítulo 8 vemos algo parecido que dijo Cristo acerca de sí mismo. Juan capítulo 8. Ahí dice, en el versículo 54, Jesús respondió a estas personas y dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y acá dice esto, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham había existido muchos años antes
muchos años antes de Jesucristo, y Jesucristo estaba diciendo esto. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Acá hace el mismo juego Cristo y dice fuese. Fuese es la palabra que en griego se dice que es llegase a ser, es algo creado, algo que no existía y llegó a ser. Pero acá dice antes que Abraham fuese, que llegase a ser, yo soy. Esta palabra ego eimi da alusión a Dios. Es alguien que no tiene comienzo, no tiene final, que siempre estuvo. Cuando Cristo estaba diciendo yo soy, estaba diciendo de manera indirecta que es Dios. En el Antiguo Testamento, Dios Jehová, el ángel de Jehová, se presentó ante Moisés en una zarza ardiente. ¿Y qué dijo? Yo soy, le dijo. ¿Quién eres? Y le dijo Jehová, el ángel de Jehová le dijo: yo soy. Dios es el título de Dios. Y la palabra Yahweh, que nosotros decimos en español Jehová, justo viene de eso, de yo soy. Viene de esas palabras. Dios siempre existió, es. Absolutamente es, dicen algunos. No tiene comienzo, no tiene final. Algunos dicen: bueno, si todo el universo y la materia surgió, siempre surgió de la creación de Dios, entonces ¿quién creó a Dios? La Biblia responde: nadie creó a Dios. Dios es antes del espacio-tiempo, de la materia y todo lo que existe. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo. El Verbo ya existía. El Verbo es el que originó el tiempo, el espacio, y hizo todas las cosas que vemos. Dios va mucho más allá de lo que entendemos. Es Dios. Es mucho más allá de lo que entendemos. Por eso dice: en el principio era el Verbo. El Verbo ya existía, siempre existió, no tiene comienzo, no tiene final. En Colosenses capítulo 1 leemos que habla acerca de Cristo. Ahí estoy buscando Colosenses capítulo 1, versículo 15, está hablando de Cristo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Acá primogénito es alguien que tiene supereminencia, un título más grande. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo. Por medio de Él y para Él. Cristo es el propósito de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo no solo creó todas las cosas que existen según la palabra de Dios, sino que Él sustenta todo lo que existe. Toda la materia, todos los átomos de mi cuerpo, de tu cuerpo, todas las galaxias, estrellas del mundo existen y están donde están porque Dios sustenta el mundo. Dios, Jesucristo, controla todas las cosas. Y en el versículo 19, hablando de Cristo, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Cristo está toda la plenitud. Cristo es completamente Dios. Lo mismo dice en Colosenses el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, que dice: porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo no solo hay un poquito de Dios, no, es toda la plenitud de la deidad hay en Cristo. Y corporalmente, ¿por qué? Porque Cristo tenía y tiene un cuerpo. Cristo es ser humano completamente y es completamente Dios. ¿Cómo entender esto? No podemos entender, porque como una mente tan finita como el ser humano puede entender que Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Eso va mucho más allá de nuestro entendimiento. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Si nosotros intentáramos entender la plenitud, lo que la Trinidad de Dios es, creo que sería imposible, seríamos locos. Y
Dios no sería Dios, porque un atributo de Dios es que Dios es incomprensible. O sea, comprender la totalidad de Dios es imposible. Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero sabemos que la Biblia dice que estaba el Verbo. Ahora, ¿qué es el Verbo? En el principio era el Verbo. ¿Qué significa el Verbo? Bueno, muchos griegos creían que la palabra verbo, que es en griego logos, esa palabra creían que era la razón de todo. Era donde encontraban el significado de todas las cosas. Los filósofos decían el logos era lo más importante. Y creían que era algo impersonal, era la razón. En ella encontraban toda la solución de todas las cosas. Pero después los judíos también entendían que el verbo, o sea, logos, también era la palabra. Por eso en inglés no le traduce verbo, le dice, in the beginning was the word. The word, esa palabra, el verbo, lo traduce como la palabra. Entonces, la palabra es traducido, el verbo, la palabra se puede traducir. Entonces, los judíos cuando veían esto, la palabra, ellos se acordaban del Antiguo Testamento. Espera, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios era su autoridad, era cómo actuaba y hacía las cosas. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Entonces, la palabra creadora de Dios. Entonces Juan sabía que los griegos iban a entender como el principio fundamental de todo, donde encuentran la solución, la razón. Y él sabía que los judíos iban a entender como la palabra, como el principio creador activo de Dios. Justamente papá a veces dice el verbo. El verbo es la acción. Sin el verbo no tiene sentido una oración. Entonces no podemos decir Pedro Moto. Entonces ahí podemos deducir algo, pero el verbo salió con, la palabra salió ya dice la acción donde actúa o el aspecto de lo que está pasando. Sin el verbo tampoco hay sentido en algo, es la acción. Bueno, los judíos veían la palabra y decían, la palabra es donde Dios actúa, donde Dios se revela también a los hombres, donde dice su voluntad con autoridad. Pero acá en el Evangelio de Juan también el apóstol Juan utiliza esta palabra verbo o logos y en la Biblia lo traduce como la palabra. Y Cristo dice que obedezcan mi palabra y dice que el que obedece la palabra de Él, de Cristo, va a ser bendecido. Y Él también dice si me obedecen a mí, van a tener la vida. O también dice, mi verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis libres. Entonces, la versión antigua, la Reina Valera, traduce la palabra. La palabra. ¿Y acá cómo traduce la Reina Valera? La antigua, la palabra, y acá el verbo. El verbo. Entonces ya encaja. Entonces, si el verbo o la palabra os libertare, seréis libres, verdaderamente libre. Entonces, ¿quién es la palabra? ¿Qué es? Es Cristo, Él es la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Cristo, no está muerta. Cuando leemos la palabra de Dios, no es letras muertas que leemos y que no tienen sentido. No, es algo mucho más. Vemos la gloria de Cristo vivo. Por eso Dios dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios está viva porque nos revela a Cristo, a Dios mismo. Cristo es manifestado en la palabra y por el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón, nos muestra, nos ilumina, nos revela a Él mismo. Y acá dice, en el principio era el verbo. Cristo, la palabra activa, creadora de Dios, donde se revela a la humanidad, ya existía. Y acá dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este verbo, la palabra, era con Dios. Esta palabra con puede significar que estaba en la presencia de Dios. Entonces, este verbo en el principio, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba Cristo. Y ahí estaba
en presencia de la Trinidad, con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Justamente en Génesis 1 vemos que decía que el Espíritu andaba sobre la faz de la tierra, digo con mis palabras. Entonces, ahí estaba la Trinidad. Sin embargo, aún antes de todo lo creado, cuando comenzó esto, Cristo ya existía y estaba la Trinidad en perfecta comunión. Entonces, no solo Cristo estaba en presencia de la Trinidad con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, sino que había perfecta unión, perfecta comunión. Y en esta perfecta comunión había una felicidad perfecta, un amor perfecto, un gozo perfecto y todos los atributos perfectos de Dios. Y entonces allí estaba la completa, perfecta unidad, la comunión perfecta. Y entonces ahí no solo dice que en el principio era el Verbo, que existió, siempre existió, Cristo siempre existió, que es eterno, infinito, sino que dice que el Verbo era con Dios. Había una unidad perfecta, una comunión perfecta en la Trinidad. Y entonces acá en el versículo 1 también dice, y el Verbo, Cristo, la palabra, Logos, el Verbo, era Dios. Acá está definiendo, dando la identidad de quién es Cristo. Cristo es Dios. Siempre fue y siempre lo será. Por eso dice Cristo, yo soy. Por eso Cristo dijo, yo soy. Por eso le querían apedrear. Este se hace igual a Dios, se hace el Hijo de Dios, decían los fariseos. Los judíos entonces agarraron piedra para tirarle. ¿Qué se cree este blasfemo? Pero en realidad estaba diciendo la verdad. Realmente era el Hijo de Dios eterno, que existía, siempre existió, que siempre tuvo comunión con la Trinidad, que estaba en el comienzo de las cosas, como Cristo dijo, antes de Abraham fuese, yo soy. Cristo es, absolutamente es. Y es más grande de todas las cosas, es Dios. Y el Verbo era Dios. Y en el versículo 2 enfatiza, repite algo. Es como que para que no se pierdan, era en el principio con Dios. Este Verbo que es Dios, era en el principio con Dios. Repite lo mismo. En el comienzo, en el principio, la eternidad es eterno, Cristo. Y con Dios estaba unido, estaba con Dios, en presencia de Dios. Tenía una comunión con Dios, la Trinidad. Cualquier judío que leyera esto en el primer versículo, un judío que era fanático de su religión, capaz que se rajaría la ropa. ¿Cómo está diciendo que Cristo es Dios? ¿Cómo está diciendo que Cristo existía desde antes? Que en realidad es Dios. No le va a gustar esto. Pero Juan, que también es judío, Juan, que realmente vio a Cristo con sus propios ojos, como un testigo ocular, como alguien que experimentó la gloria de Cristo, un testigo que vio todos los milagros que hizo, un testigo que vio a Cristo morir en la cruz y luego resucitar y aparecer de entre los muertos con los agujereados, un Jesucristo que vio ascender a los cielos, después alguien que experimentó la llenura del Espíritu cuando vino el Espíritu en el Pentecostés, alguien que experimentó todas esas cosas y vivió eso y reconoció a Cristo. Esta persona dice a todos los judíos y a nosotros también, nos está diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y entonces sigue hablando Juan diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice todas las cosas, no significa Jesucristo hizo los árboles, el Espíritu hizo otra cosa, el Padre hizo otra cosa y se compartieron los trabajos. No, Jesucristo hizo todas las cosas junto a la Trinidad, creó todas las cosas que existen. No existe nada en este mundo que no fuera creado por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios y Dios nos sustenta. Dios nos da vida y da vida a todos los seres humanos, todo ser vivo. Y es el que sustenta todo el universo y todo
fue creado por Dios. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y acá sigue enfatizando para que no haya ningún lugar a dudas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no existiría nada. Y la palabra hecho significa que Dios, Jesucristo, está fuera de lo hecho. No está en la categoría de lo hecho. Todas las cosas, aparte de Cristo, de Dios, fueron hechas. Pero Cristo no fue hecho. Jesucristo no surgió de la creación. No, Jesucristo siempre existió. Jesucristo era. Jesucristo es el gran yo soy. Absolutamente va más allá de lo creado. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No existe nada en el universo. No existe absolutamente nada. Recalco otra vez que no fue creado por Cristo. Todo creó Cristo. Todo creó el verbo de vida. En el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo era la vida. Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra vez Jesucristo dice, yo soy. Yo soy. Está diciendo que es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si cualquiera quiere buscar la vida, quiere buscar su propósito, quiere buscar algo más aparte de Cristo, nunca lo va a hallar. Si queremos buscar en nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras, nuestro trabajo, nuestra familia o cosas buenas o aún drogas o cualquier cosa en el mundo que exista, nunca vamos a encontrar la vida aparte de Cristo. Dios, Jesucristo es nuestro creador y sabe lo mejor para nosotros. Y Él nos dice que Él es lo mejor. Justamente a la mujer samaritana quería sacar agua del pozo en el capítulo 4 de Juan que vamos a leer después. Y entonces Cristo se acerca y le dice, dame un poco de beber. Y entonces ella le siguen dialogando, le dice, ¿cómo que yo soy samaritana y tú eres judío? ¿Cómo me das a decir Y entonces Jesucristo le dice, si supieras quién es el que te pide, le darías. Y ahí Jesucristo dice, yo soy el agua. Y vamos a ver también en el Evangelio de Juan capítulo 7, donde Jesucristo en el versículo 37 da otra declaración parecida. En el versículo 37 y 38 y 39. Juan capítulo 7, versículo 37. Leo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo se paró en medio de la fiesta que adoraban a Dios, y Él dijo estas palabras, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesucristo es el agua viva que sacia plenamente. Jesucristo es el que da el Espíritu Santo a los que creen en su muerte y resurrección por sus pecados. Jesucristo murió en la cruz y para eso vino. A lo largo de Juan vamos a ver que Jesucristo dice, pero todavía mi hora no ha llegado. Juan da un comentario, su hora no llegó todavía. Y esto está hablando de su muerte en la cruz. Jesucristo no solo vino como la manifestación, la palabra, el verbo, donde todos miran, este es Dios, y miran quién es Dios por medio de Él. No, Jesucristo vino para morir en la cruz y así manifestar la salvación a la humanidad. Justamente papá citó un texto. Es Juan 3:16 que dice,
Y este es el versículo más conocido de toda la Biblia, más famoso. Aún en algunos mundiales, partidos de fútbol se ve. Bueno, ahora capaz que no, pero yo vi una vez que estaba y me contaron que en los partidos mundial, que en uno pareció. Pero este es un versículo muy famoso de la Biblia, muy conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo vino al mundo, Dios hecho carne, el Verbo se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dijo Juan. Y entonces Jesucristo caminó, lloró, sufrió, fue un bebé, crecía en gracia, dice en Lucas. Y este vino para morir en la cruz por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios en la eternidad pasada decidió Dios el Padre entregar a su Hijo. Y Jesucristo el Verbo también decidió eso. El Espíritu Santo también en perfecta unidad decidieron salvarnos. Y Dios es uno. Dios es tres personas y es uno también. ¿Cómo entender eso? No entendemos. Es mucho más allá de nuestro entendimiento. Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos en Juan. Entonces, los judíos se daban cuenta de eso porque en Deuteronomio dijo: Dios uno es. Y es verdad, Dios es uno. Y Jesucristo el Padre, el Espíritu Santo son uno. ¿Cómo entender esto? No podemos entender. Yo no puedo entender. Yo ni entiendo algunas cosas normales que ya están reveladas en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender lo que va mucho más allá de nuestro entendimiento? Entonces, acá dice: Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino para ser la palabra viva de Dios, la expresión de salvación a toda la humanidad, a todo lo que cree en Él. Entonces Cristo es el único medio para tener vida eterna, vida abundante. No existe otro medio y solo por medio de la fe es creyendo. En Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido. Nadie merece. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No existe ni a un justo ni a un uno, dice la Biblia. Todos nos equivocamos, todos pecamos, todos mentimos, todos hacemos cosas que no deberíamos. Y eso es el estado de todos los seres humanos según la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, no alcanzamos y nunca vamos a alcanzar la gloria de Dios. Pero Cristo bajó de su perfección, que va mucho más allá de nuestro entendimiento, a sus criaturas, a su creación. Nosotros no podemos subir a Dios a su perfección, pero Dios bajó a su creación. C.S. Lewis, el escritor de Narnia, dijo que cuando entendió eso, se dio cuenta que no existía una historia más maravillosa que un creador omnipotente, que es mucho más allá de todas las cosas, baje a sus mismas criaturas que cayeron para rescatarlas de su propia perdición. Y C.S. Lewis tenía razón, no porque él es un capo, porque él es alguien grande, porque eso es lo que dice la Biblia. No hay historia más maravillosa, no hay historia más gloriosa del Creador bajando a sus criaturas para salvarlas. Cuando nosotros reconocemos: en mí no está la vida. Jesucristo es la luz de los hombres. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el creador de todas las cosas, el único que me puede rescatar de la condenación. Jesucristo es el único que me puede dar el poder, la victoria, aún ya siendo creyente. Jesucristo es el único que me da la vida abundante, aún ya cada uno de nosotros que ya creemos.
Jesucristo es el centro. De Jesucristo se trata toda esta epístola y de Jesucristo se trata toda la Biblia. Cada libro de la Biblia, cada capítulo apunta a Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no estaba, ya vemos en Génesis 1, en realidad Cristo estaba. En el principio, en el primer versículo, Cristo ya estaba. Y a lo largo de toda la Biblia, Cristo estaba. Cuando Dios estaba, Cristo estaba. Cuando apareció el ángel de Jehová en la zarza ardiente, en el lugar santo donde no podían pisar las sandalias, en ese lugar estaba Cristo, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el creador de toda vida, el sustentador de todas las cosas, el único que nos levanta de nuestra desesperación, el único que nos completa y es nuestra satisfacción completa y al que vamos a adorar por toda la eternidad. El único Dios verdadero, como dice Juan también en Primera de Juan. Dios Jesucristo es el Dios verdadero. Él es el Verbo. Él es el que da sentido a nuestra vida. Sin Él va a haber un vacío. Es como un agujero negro que tenemos en el alma del ser humano, que busca ídolos, busca cosas para llenar su corazón, pero ahí en ese agujero negro chupa todo y nunca se llena. Es un agujero infinito, pero Cristo, el Verbo de vida, es infinito y el único que puede llenar ese vacío que tenemos. Por eso es lo que dijo a la mujer samaritana. Él es el agua viva que satisface nuestra sed. Sin Cristo no vamos a encontrar en otro lugar. Puede ser en la familia cosas buenas, pero no es suficiente. Puede ser que busquen en el trabajo, pero nunca será suficiente. Pero Cristo es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas. Por medio de Él y para Él, dijo Pablo, dice la palabra de Dios. Si nosotros buscamos algo más y realmente buscamos, si alguien todavía no encontró a Cristo, la Biblia dice que en Cristo podés encontrar la razón de tu vida, la razón por la cual fuiste creado, porque Él es tu creador y Él te ama. Él murió en la cruz por tus pecados para que tú creas en Cristo y tengas una nueva vida eterna en Él, porque Él va a ser tu vida. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, dice en Colosenses 1, nosotros vamos a adorar a Cristo para siempre. Vamos a ser glorificados juntamente con Cristo, porque Cristo es nuestra vida, a nosotros los que creemos. De nuestro interior correrán aguas de ríos de agua viva, algo así, recién leí. Entonces, Cristo es el que del interior. El Espíritu Santo, en unidad con el Padre y Jesucristo, moran en el interior, en el corazón del que cree, el que creyó, el que nació de nuevo, el que creyó en Cristo como su único Salvador. No es Cristo más las obras que yo hago, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que dice para que nadie se gloríe significa que el ser humano no puede decir, Dios, me salvaste en parte, pero en parte yo me salvé, entonces fuimos un trabajo conjunto. No por obras, no existe nada que podamos hacer para salvarnos. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque Dios lleva absolutamente toda la gloria y lo llevará por toda la eternidad. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos en presencia de Dios, ¿qué vamos a poder decir? Lo único vamos a poder decir, gloria a Dios, gloria a Cristo que me salvó a mí, pecador, que no merezco la salvación y que murió por mis pecados. Y la única gloria sea a Dios hoy y por todos los siglos, por la eternidad. Eso es lo que dice en Apocalipsis que nosotros vamos a hacer. Apocalipsis 5 dice que la gloria, honra y honor será al Cordero inmolado que se entregó por nosotros. Solo Él merece la gloria. Él derramó su sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria y solamente a Dios sea la gloria.
Entonces, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay rival para Dios. Algunos ponen a Dios y Satanás como si fueran contrincantes, pero no. Satanás es un ser creado. El Hijo Jesucristo siempre existió. Los demonios son seres creados, son ángeles que cayeron, pero Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, siempre existió y Él nos da vida, y la luz que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, como dice también Primera de Juan. Entonces, hermanos, nosotros comenzamos con el propósito de este libro, Juan 20, 30 y 31. Vamos a leer lo que dice ahí, de vuelta. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, para que nosotros conozcamos personalmente a Cristo, al que Juan vio, escuchó, palpó, al verbo tocante de vida, al Dios omnipotente, creador de todas las cosas, hecho carne. Y ahora, por el Espíritu Santo, nosotros también podemos conocer personalmente al Creador. Muchos vendieron su casa, fueron despedidos de su trabajo, hicieron todo para ver a Messi, para ver el Mundial. Y Messi es grande, el mejor jugador de la historia. Está al nivel de Maradona, algunos dicen. Entonces, todos ven a Messi, y hasta yo confieso que miré muchos videos de Messi y me sorprende y digo, wow, qué golazo. Pero, ¿saben qué? Cristo es el que creó a Messi, que creó a cada ser humano y sustenta a cada ser humano. Cristo es eterno y se manifiesta en sus propias palabras. Y ahora mismo nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, la palabra que está en su Biblia. Estamos escuchando a Cristo, estamos conociendo a Cristo. Cristo dice que es eterno, que siempre existió. No hay nada imposible para Dios. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cómo voy a temer esta prueba, esta circunstancia? Tengo fe, creo en Cristo, que venció la muerte. Creo en Cristo, que es más grande que esta circunstancia. Creo en Cristo, que es vivo, que es la luz del mundo. Creo en Cristo. Y ahora nosotros cuando estamos acá en la iglesia, cuando vamos a la iglesia, en realidad estamos teniendo una relación, estamos escuchando la palabra de Dios, el verbo de vida. Cuando nosotros estamos en nuestras casas, abrimos la Biblia y leemos acerca de la palabra de Dios, estamos teniendo una relación personal viva con el verbo, el Dios creador de todas las cosas. Y eso es lo que está dando la luz, Juan nos está mostrando quién es el Cristo, quién es el verbo que siempre existió, que tiene comunión en la Trinidad, quién es este Dios que en Él hay vida eterna, que en Él está la vida, que Él es la luz de los hombres. Él va a mostrarnos. Y acá dice que estas señales, las que están en este libro, no son todas las que hizo Cristo, pero estas señales tienen el propósito para que creamos, para que tengamos fe en Cristo. Para los que todavía nunca creímos en Cristo como nuestro único Salvador y no tenemos comunión con el Hijo porque el Espíritu Santo nunca moró en nosotros, porque nunca creímos en Cristo como nuestro único Salvador. Para estos que nunca creímos en Cristo, también es para que crean en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa quién sea, puede ser el más rico del mundo, puede ser Elon Musk, no sé, Bill Gates, o puede ser aún el Papa que cree doctrinas falsas, puede ser cualquiera, o puede ser el mendigo que está tirado en el suelo, puede ser el que está en la cárcel por cometer un crimen, como ese que estaba al lado de Cristo y dijo, y no me acuerdo exactamente cómo dijo, pero Cristo le dijo, hoy estarás, acuérdate de mí cuando
cuando estuvieres en el reino. Y Jesucristo le dijo, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Así que ese que no merecía nada, que nunca hizo una obra buena en el Espíritu, ese fue salvo en la cruz. O sea, cualquiera que viene a Él no le echará fuera. Cualquiera que dice, estoy hambriento, no consigo, estoy hambriento, no tengo nada que me puede llenar. Intenté mi trabajo, intenté esto y lo otro. Necesito algo que me salve. Oh, Dios, necesito algo. Cristo es la vida. Cristo murió por ellos. Cristo murió por todos los que creen en Él. Ahora, a los que ya creemos, ¿somos conscientes de la grandeza de Cristo? Todavía no completamente, pero estamos creciendo en el conocimiento de quién es Cristo para nosotros. Y un día vamos a hacer conocer a Cristo como Él nos conoció, dice en 1 de Juan. Todavía estamos en crecimiento y abrimos la palabra de Dios para conocer al Verbo de vida, al que está vivo. Conocemos personalmente a Cristo. Y Cristo es maravilloso. De su plenitud tomamos todos, dice, gracia sobre gracia. Cristo está para darnos gracia y gracia. Muchas personas se acercan a Dios diciendo, yo te doy esto y yo te doy lo otro, y yo hago esto y lo otro. Pero no, Cristo vino para Él dar su vida. Cristo vino para darnos. Y aún lo que nosotros damos como nacidos nuevos, como creyentes, es por su gracia, porque Él está obrando en nosotros, porque todo es gracia. No existe nada que podemos dar a Dios que Dios no nos haya dado primero. Cristo es el que merece la gloria, honra y honor. Entonces, Cristo es glorioso. No tengamos en poco a Cristo cuando vamos a la iglesia. Cuando abrimos la Biblia, estamos teniendo una relación personal con el Verbo de vida, creador de todas las cosas, el que hace latir nuestro corazón en cada momento, el que nos da la salud, el que aún nos sustenta en la enfermedad, la prueba. Él es Dios, el que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y el que vamos a un día estar frente a frente en el trono. Y vamos a estar frente a frente como papá dijo. Y lo único que nos va a salvar, ¿sabes qué es? Si creímos o no creímos que Cristo era el Salvador. Si creímos o no creímos que Cristo murió y resucitó para darnos su vida. No por nuestras obras, sino por lo que Él hizo. Porque nuestras obras nunca serán suficientes. Y aún en la vida cristiana, si queremos tener comunión con Dios, no tenemos comunión con Dios por nuestros méritos, sino por lo que Cristo ya hizo. Cristo murió y resucitó, y Él es la base de nuestra comunión. Por eso cuando oramos, nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no es en nuestro propio nombre que oramos, y nunca estaríamos en la presencia de Dios en nuestro propio nombre. Solo en el nombre, todo lo que Cristo es, en el Verbo de vida, que dio su vida por nosotros, derramó su sangre, podemos estar delante del trono de la gracia y tener una comunión todos los días de nuestra vida. ¿Rechazaremos a Dios? ¿Rechazaremos la comunión con Dios? ¿Rechazaremos su gracia? Espero que no. Y esto vamos a tratar a lo largo de estos años, si Dios quiere, o estos meses. Vamos a tratar del verbo de vida. Y Juan va a tratar de este verbo de vida. Vamos a conocer personalmente sus obras. Y Él mismo se va a manifestar por su Espíritu a través de estas mismas palabras a nosotros. Y vamos a ver, vamos a palpar espiritualmente como Juan palpó al verbo de vida. Vamos a tener por medio de la fe comunión con Él. Y como dice la palabra de Dios, de nuestro interior, en los que creemos, los que tenemos Espíritu Santo, van a correr ríos de agua viva. Entonces, mi oración será para seguir creciendo en el conocimiento del verbo. Pero espero que Dios les dé ese deseo para que sigan creciendo en el conocimiento del Dios vivo, único, verdadero, el Dios que nos ama, que entregó su vida por nosotros. Les animo a seguir viniendo, y seguro que ya vienen, y ahora yo voy a estar acá también por la gracia de Dios, pero que sigan viniendo para escuchar acerca de Jesucristo. Este Jesucristo real, vivo, que existió, que existe y que
hoy mismo da vida a miles de personas, que hoy mismo nos da la vida a nosotros, pero no solo la vida física que hace latir nuestro corazón, circular la sangre, sino Cristo da vida espiritual, vida eterna. Sin Cristo vamos a ir al infierno, vamos a recibir la ira justa de Dios porque nadie merece la salvación. La única manera es aceptando al Hijo, el que honrare al Hijo. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo, al Hijo unigénito. Entonces voy a terminar con una oración. Padre Celestial, que estas palabras no sean vacías y no serán, porque tu palabra está viva, es eficaz, poderosa y actúa en los que están muertos espiritualmente y en los que están vivos también. Nos llena de fe, nos llenan de espiritualidad porque sabemos que Cristo está vivo. Alimenta nuestra fe al mostrarnos quién eres realmente. Tú eres vivo, eterno, vas más allá de todas las cosas. En ti está la vida, la luz. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra viva, para dedicarte a ti. Manifiesta tu gracia a nuestros corazones. Manifiesta tu gracia. Gracias por esta reunión. Gracias porque tenemos la libertad de escucharte. Tenemos la gracia de conocerte. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.